El escritor ruso Fyodor Sologub, conocido por su obra emblemática El demonio menor y por su enfoque simbólico y oscuro de la naturaleza humana, nos presenta en La unión de dos almas un relato inusual que explora los abismos del alma humana y la lucha interna entre la razón y los instintos más oscuros. A través de sus personajes, Sologub aborda temas como la dualidad de la naturaleza humana, la identidad y el deseo de trascendencia. La unión de dos almas. Garmón era muy joven y aún no había aprendido a planificar sus visitas. Solía llegar en el momento menos oportuno y nunca sabía cuándo marcharse. Finalmente se dio cuenta de que estaba aburriendo a Sonov casi hasta la locura. Pensó que lo estaba distrayendo de su trabajo. Recordó que Sonov se había comportado con una cortesía forzada hacia él y que a veces se le escapaba una frase cáustica. Garmón se puso dolorosamente rojo. Una llama repentina se extendió bajo la piel lisa de sus mejillas tensas. Se levantó indeciso. Luego se volvió a sentar porque vio que Sonov estaba a punto de decir algo. Sonov retomó el hilo de la conversación con voz deprimida. Así que te has puesto una máscara. ¿Qué quieres que piense al respecto? Garmón murmuró de manera confusa. Es necesario disimular a veces. Sonov no quiso escuchar más y cedió a su irritación. ¿Qué sabes del asunto? ¿Qué sabes de máscaras? No hay máscara sin un alma correspondiente. Es imposible ponerse una máscara sin armonizar tu alma con la suya. De lo contrario, la máscara se descubre. Sonov guardó silencio y miró miserablemente adelante. No miraba a Garmón. Sintió de nuevo un odio extraño e instintivo hacia él, como lo sintió en su primer encuentro. Siempre había intentado ocultar ese odio bajo una máscara de gran cordialidad. Había instado a Garmón con mucha seriedad a visitarlo y alababa los versos de Garmón ante todos. Pero de vez en cuando le decía palabras groseras y maliciosas al tímido joven, quien luego se sonrojaba violentamente y se encogía dentro de sí mismo. Sonov pronto lo compadecía, pero rápidamente volvía a detestar sus maneras cautelosas y lentas. Lo consideraba reservado y astuto. Garmón se levantó, dijo adiós y salió. Sonov se quedó solo. Se sentía miserable porque su trabajo había sido interrumpido. Ya no se sentía en el mismo estado de ánimo para trabajar. Una malicia secreta lo atormentaba. ¿Por qué este joven aparentemente insignificante, Garmón, evocaba tal amargura en él? Tenía una boca grande, un rostro largo y muy liso. Sus movimientos eran lentos, su voz tenía una cantinela. Había algo ambiguo en él y enigmático. Sonov comenzó a pasear con tristeza por la habitación. Se detuvo frente a la pared y comenzó a hablar. La pared en realidad es un interlocutor silencioso pero atento, siempre dispuesto a escuchar sin interrupciones. «¿Es posible?», dijo, «odiar tan fuerte y tan agudamente solo aquello que está cerca de uno. Pero ¿en qué consiste esta cercanía diabólica? ¿Por qué magia impura ha unido algún demonio nuestras almas? Almas tan diferentes entre sí. La mía, la de un hombre de acción con inclinación al reposo. Y la suya, el alma de un joven de boca grande, que es tan astuto como un conspirador y tan cauteloso como un cobarde. Y ¿qué hay en su carácter que conflictúa tan extrañamente con su apariencia? ¿Quién ha robado la mejor y más necesaria parte del alma de él? Habló en voz baja, casi murmurando. Luego exclamó como si estuviera furioso. ¿Quién ha hecho esto? ¿El hombre o el enemigo del hombre? Y escuchó la extraña respuesta. Yo. Alguien pronunció esa palabra con una voz clara y aguda. Era como el sonido afilado y contenido del acero oxidado. Sonov tembló nerviosamente. Miró a su alrededor. No había nadie en la habitación. Se sentó en el sillón y miró seriamente la mesa, cubierta de libros y papeles, y esperó. Esperaba algo. La espera se volvió dolorosa. Dijo en voz alta. Bueno, ¿por qué te escondes? Has empezado a hablar, bien podrías aparecer. ¿Qué quieres decir? ¿Quién eres? Comenzó a escuchar atentamente. Sus nervios estaban tensos. Parecía como si el más mínimo ruido sonara como la trompeta de un arcángel. Entonces hubo una risa repentina. Era aguda y sonaba como el ruido de metal oxidado. El resorte de algún juguete elaborado parecía deshacerse y temblaba y tintineaba en la tranquila quietud de la tarde. Sonov puso las palmas de sus manos sobre sus sienes y descansó sobre sus codos. Escuchaba atentamente. La risa se desvanecía con una uniformidad mecánica,
Era evidente que provenía de algún lugar bastante cercano, quizás de la misma mesa. Sonov esperó. Miró con ojos atentos al tintero de bronce. Preguntó con sarcasmo. «Duende de tinta, ¿no eras tú quien se reía?» La voz aguda, muy diferente a la voz apagada de los fantasmas, respondió con el mismo sarcasmo. «No, te equivocas. Y no eres muy brillante. No soy un duende de tinta. ¿No conoces las voces susurrantes de los duendes de tinta? Eres un pobre observador». Y de nuevo hubo risas. Otra vez el resorte oxidado tintineó al deshacerse. Sonov dijo: «No sé quién eres y cómo lo sabría. No puedo verte. Solo pienso que eres como el resto de tu fraternidad. Siempre estás cerca de nosotros, metes tus narices en todo, y nos traes tristeza y hechizos malignos. Sin embargo, no te atreves a mostrarte ante nuestros ojos». La voz metálica respondió: «El hecho es que vine a hablar contigo. Me encanta hablar con gente como tú». La voz se quedó en silencio y Sonov esperó a escuchar la risa de nuevo. Repentinamente, el huésped se mostró detrás del tintero. Era pequeño y no más alto de la cabeza a los pies que un dedo. Tenía un color gris acero. Debido a su pequeña estatura y sus rápidos movimientos, era difícil saber si el débil resplandor provenía de su cuerpo o de una prenda que lo cubría ligeramente. En cualquier caso, era algo suave, algo expresamente sencillo. El cuerpo parecía un pequeño barril, más ancho en la cintura, más estrecho en los hombros y abajo. Los brazos y las piernas tenían igual longitud y grosor, y la misma agilidad y flexibilidad. Parecía como si los brazos fueran muy largos y gruesos, y las piernas desproporcionadamente cortas y delgadas. El cuello era corto, la cara era áspera, las piernas estaban muy separadas. Al final de la espalda se veía algo como una cola o un cono grueso. Crecimientos similares estaban en los costados bajo los codos. La extraña figura se movía rápidamente con agilidad y seguridad. El monstruo se sentó en la cresta de bronce del tintero. Empujó a un lado el portaplumas de madera con su pie para estar más cómodo. Se quedó quieto. Sonov examinó su rostro. Era delgado, gris y liso. Sus ojos eran pequeños y brillaban intensamente. Su boca era grande, sus orejas sobresalían y estaban puntiagudas en la parte superior. Allí se sentaba, agarrando la cresta con sus manos como un mono. Sonov preguntó: «Estimado invitado, ¿qué es lo que quieres decirme?». Y en respuesta una voz leve, mecánicamente uniforme, desagradablemente aguda y más bien oxidada en tono se escuchó: «Hombre con una sola cabeza y una sola alma, recuerda tu pasado, tu experiencia primitiva de aquellos días antiguos cuando tú y él vivían en el mismo cuerpo». Y nuevamente hubo risas, estridentes y agudas que perforaban el oído. Mientras aún reía, el invitado con agilidad mecánica dio una voltereta, se puso de manos y Sonov vio por primera vez que lo que había tomado por una cola era en realidad una segunda cabeza. Esta cabeza no se diferenciaba en nada, hasta donde él podía ver, de la otra cabeza, ya sea porque las cabezas eran demasiado pequeñas para que él las observara, o porque las cabezas no diferían realmente. Era una certeza que Sonov no vio la más mínima distinción entre ellas. Los brazos se invirtieron como en bisagras y se volvieron completamente como las piernas. La primera cabeza, entonces, perdiendo su color, se escondió entre estos miembros, mientras que las antiguas piernas se invirtieron mecánicamente y se convirtieron en los brazos. Sonov miró a su extraño invitado con asombro. El invitado hacía muecas y bailaba, y cuando finalmente se quedó quieto y su risa fue apagándose gradualmente, la segunda cabeza comenzó a hablar. «¿Cuántas almas tienes y cuántas conciencias? ¿Puedes decirme eso? Te enorgulleces de la sorprendente diferenciación de tus órganos. Tienes la idea de que cada miembro de tu cuerpo cumple funciones bien definidas. Pero dime, hombre insensato, ¿tienes algo con lo que preservar la memoria de tus existencias anteriores? La otra cabeza contiene el resto de ti, tus primeros recuerdos y tu experiencia pasada. Argumentas sutil y astutamente al borde de tu lamentable conciencia, pero tu desgracia es que solo tienes una cabeza». El invitado estalló nuevamente en una risa oxidada y metálica, y esta vez rió bastante más tiempo. Reía y bailaba al mismo tiempo. Hacía volteretas o descansaba sobre un brazo y una pierna, haciendo que uno de sus lados se elevara, hasta que era imposible distinguir sus 4 extremidades. Luego sus miembros volvieron a moverse mecánicamente y se hizo evidente que los bultos en sus costados también eran cabezas. Cada cabeza hablaba y reía en su turno. Cada cabeza hacía muecas, se burlaba de él. Sonov exclamó con gran furia: «¡Cállate!». El invitado bailaba, gritaba y reía. Sonov pensó:
Debo atraparlo y destruirlo. Pero el invitado seguía riendo y haciendo muecas. No me atrevo a tomarlo con las manos, pensó Sonov. Podría quemarme o achicharrarme. Un cuchillo sería mejor. Abrió su navaja. Luego dirigió rápidamente su afilada punta hacia el centro del cuerpo de su invitado. El monstruo de 4 cabezas se hizo una bola, batió sus 4 patas y estalló en una risa punzante. Sonov arrojó su cuchillo sobre la mesa y exclamó: «Monstruo odioso, ¿qué quieres de mí?». El invitado saltó sobre la tapa puntiaguda del tintero, se posó sobre un pie, estiró los brazos hacia arriba y exclamó con una voz fea y estridente: «Hombre de una sola cabeza, recuerda tu pasado remoto cuando tú y él estaban en el mismo cuerpo. El tiempo que compartieron juntos en una peligrosa aventura. Recuerda la danza de aquella terrible hora». De repente se hizo oscuro. La risa resonó, ronca y horrible. La cabeza daba vueltas. Columnas de luz avanzaban desde la oscuridad. El techo era bajo. Las antorchas brillaban tenuemente. Las lenguas rojas de las llamas oscilaban en el aire perfumado. La flauta vertía sus notas. Cautivadores jóvenes se movían al compás de su música. Y le pareció a Sonov que era joven y poderoso y que estaba bailando alrededor de una mesa de banquete. Una cara arrugada, insolente y ebria lo miraba. El comensal se reía estrepitosamente, estaba feliz, y la danza de los jóvenes le complacía. Sonov sintió que una furia rabiosa lo estrangulaba y le impedía llevar a cabo su plan. Bailó alrededor del hombre que festejaba y sus manos temblaban. Una neblina rojiza de odio nublaba su vista. Su segunda alma despertó al mismo tiempo. Era el alma astuta, felina y sigilosa. Esta vez el joven sonrió al hombre feliz. Flotó graciosamente a su lado, un dulce y amable muchacho. El comensal reía a carcajadas. Los miembros desnudos y el torso descubierto del joven alegraban al señor del banquete. Y de nuevo, el odio nublaba sus ojos con una niebla roja y causaba que sus manos temblaran de furia. Alguien susurró con enojo: «¿Vamos a girar tanto tiempo en vano? Es hora, es hora. Ponle fin». Los espíritus amigables prevalecieron. Las 2 almas se fusionaron. El odio y la astucia se convirtieron en uno solo. Hubo un movimiento ligero y flotante, luego un golpe poderoso. Pies ágiles arrastraron al joven hacia la danza rápida y hermosa. Hubo un grito ronco, luego un alboroto. Todo se volvió confuso. Y nuevamente hubo oscuridad. Sonov despertó. El mismo pequeño monstruo bailaba sobre la mesa, haciendo muecas y riendo estrepitosamente. Sonov preguntó: «¿Qué significa esto?». Su invitado respondió: «2 almas habitaban alguna vez en este joven, y una de ellas ahora es tuya. Es un alma de emociones exultantes y deseos apasionados. Es un alma siempre insaciable, temblorosa». Luego hubo una risa, discordante al oído. El monstruo seguía bailando. Sonov gritó: «Deja de bailar, demonio. Me parece que quieres decir que la segunda alma de este joven primitivo vive en el débil cuerpo de este despreciable joven de rostro liso». El invitado dejó de reír y exclamó: «Hombre, finalmente has entendido lo que quería decirte. Ahora quizás adivines quién soy y por qué he venido». Sonov esperó hasta que la risa temblorosa y aguda cesó y respondió a su invitado: «Tú eres el unificador de almas. Pero ¿por qué no nos uniste al nacer?». El monstruo siseó, se enrolló, luego se detuvo y levantó una de sus cabezas laterales exclamando: «Podemos arreglar esto si deseas». «¿Lo deseas?». «Lo deseo», respondió rápidamente Sonov. «Llámalo en la víspera de Año Nuevo y llámame a mí. Este cabello te permitirá convocarme». El monstruo corrió rápidamente hacia la lámpara y colocando sobre su soporte un cabello corto y negro continuó hablando: «Cuando lo enciendas vendré. Pero debes saber que ni tú ni él conservarán después una existencia separada. Y el hombre que saldrá de aquí contendrá ambas almas, pero no será ni tú ni él». Entonces desapareció. Su risa oxidada aún resonaba y atormentaba el oído, pero Sonov ya no veía a nadie frente a él. Solo un cabello negro en el soporte plano de la lámpara le recordaba a su invitado. Sonov tomó el cabello y lo guardó en su billetera. El último día del año se acercaba a la medianoche. Garmón estaba sentado una vez más en casa de Sonov. Hablaban en voz baja, con voces apagadas. Era doloroso. Sonov preguntó: «¿No te arrepientes de haber venido a mi solitaria fiesta?».
El joven de rostro terso sonrió, y esto hizo que sus dientes parecieran muy blancos. Alargó sus palabras muy lentamente, y lo que dijo fue tan tedioso y vacío que Sonov no tenía ganas de escucharlo. Sonov, sin continuar la conversación, preguntó directamente: ¿Recuerdas tu existencia anterior? No muy bien, respondió Garmón. Era claro que no entendía la pregunta y que pensaba que Sonov le había preguntado sobre su infancia. Sonov frunció el ceño de irritación. Comenzó a explicar lo que quería decir. Sentía que su discurso era complicado y largo, y esto lo irritaba aún más. Pero Garmón lo había entendido. Se animó, se sonrojó ligeramente. Sus palabras sonaban más animadas de lo habitual. Sí, a veces siento que he vivido antes. Es una sensación tan extraña. Es como si esa vida fuera más plena, más audaz y libre, y como si me atreviera a hacer cosas que ahora no me atrevo. ¿Y no es verdad?, preguntó Sonov con cierta agitación, que sientes como si hubieras perdido algo, como si ahora te faltara la parte más significativa de tu ser. Sí, respondió Garmón con énfasis. Esa es precisamente mi sensación. ¿Te gustaría restaurar esa parte que falta?, continuó Sonov. Ser una vez más como antes, entero y audaz. Contener, en un cuerpo que se sienta ligero, joven y libre, la plenitud de la vida y la unión de las identidades antagonistas de nuestra raza humana. Ser, de hecho, más que completo. Sentir en el pecho, por así decirlo, el latido de un corazón doble. Ser esto y aquello. Unir dos almas enfrentadas dentro de uno mismo y extraer la masculinidad y valentía necesarias para grandes hazañas de la lucha ardiente de intensas contradicciones. Sí, dijo Garmón. Yo también a veces sueño con esto. Sonov tenía miedo de mirar al irresoluto, confundido y terso rostro de su joven visitante. Temía vagamente que el rostro de Garmón lo desconcertara. Se apresuró. Además, la medianoche se acercaba. Sonov dijo en voz baja: «Tengo los medios en mis manos para realizar este sueño. ¿Deseas que se haga realidad?» «Me gustaría», dijo Garmón con incertidumbre. Sonov levantó la vista. Miró a Garmón con firmeza y decisión, como si le exigiera algo urgente e indispensable. Miró con una intensidad fija en los oscuros ojos juveniles, que deberían haber resplandecido fuego, pero en cambio eran los ojos fríos y astutos de un pequeño hombre con media alma. Pero a Sonov le pareció que bajo su fija y ardiente mirada, los ojos de Garmón se inflamaban con entusiasmo y una furia ardiente. El rostro liso del joven se había vuelto de repente significativo y severo. «¿Lo deseas?», le preguntó Sonov una vez más. Garmón respondió rápidamente con decisión: «Lo deseo». Y entonces una voz extraña, aguda y estridente pronunció: «Oh, pequeño y astuto hombre, tú que una vez durante tu antigua existencia realizaste un acto de gran audacia. Fue cuando uniste tu alma astuta a la ardiente alma de un hombre indignado. Dinos en esta gran rara hora, ¿has decidido firmemente fusionar tu alma con la otra, la diferente alma?» Y Garmón respondió aún más rápidamente y con más decisión: «Lo deseo». Sonov escuchó la voz estridente del interrogador. Lo reconoció. No se equivocaba. Él, «lo deseo», de Garmón, ya se había perdido en la risa oxidada y metálica de ese visitante extraordinario. Sonov esperó hasta que la risa cesó. Luego dijo: «Pero debes saber que tendrás que rechazar todo fingimiento y todas las alegrías de una existencia separada. Una vez que logre mi magia, ambos pereceremos y liberaremos nuestras almas, o más bien las fusionaremos, y no habrá ni yo ni tú, habrá uno en nuestro lugar, y él será ardiente en su concepción y frío en su ejecución. Ambos tendremos que irnos para dar lugar a él, en quien ambos nos uniremos. Amigo mío, ¿has resuelto este terrible asunto?» «Es un gran y terrible asunto». Garmón sonrió una extraña, vacilante sonrisa, pero la ardiente mirada de Sonov extinguió la sonrisa. Y el joven, como si se sometiera a un mandato inevitable y predestinado, pronunció con una voz apagada y sin vida: «He decidido. Lo deseo. No tengo miedo». Sonov sacó el cabello de su billetera con dedos temblorosos. Encendió una vela. Detrás de ella se escondía el visitante de 4 cabezas. Su cuerpo gris parecía temblar, y vacilaba en la llama titilante que acariciaba con sus resplandores el cuerpo blanco de la sumisa vela. Garmón abrió los ojos de par en par y siguieron firmemente los movimientos de Sonov. Sonov acercó un extremo del cabello a la llama.
El cabello se rizó ligeramente, se volvió rojo, emitió un destello. Se quemaba muy lentamente, con un crujido rítmico y tranquilo que se asemejaba a la risa del huésped nocturno. Las palabras del extraño huésped eran simples pero terribles. Al principio Sonov apenas era consciente de ellas. Estaba tan agitado y tan absorto en la quema del cabello mágico que no veía conexión con las simples y familiares palabras del monstruo. De repente el terror se apoderó de él. Había entendido. Había burla en esas simples, terriblemente simples palabras. Pequeña alma, fallida pequeña alma, tímida pequeña alma. Sonov, asustado, miró a Garmón. El joven de rostro liso estaba sentado allí, extrañamente encogido. Su cara estaba pálida. Gotas de sudor aparecían en su frente. Una sonrisa forzada y lamentable torcía sus labios. Cuando vio que Sonov lo miraba, se encogió aún más y susurró con una voz rota y hueca, como si fuera en contra de su voluntad. Es terrible. Es doloroso. Es innecesario. De repente se encorvó como un gato astuto, tímido y malvado, y saltó hacia adelante. Deformado así, sacó sus labios excesivamente rojos y sopló sobre el pelo casi consumido. La llama parpadeó hacia arriba, tembló y murió. Una diminuta nube de humo azul se extendió en el aire quieto. La risa aguda del invitado nocturno perforó los oídos. Resonaron las horribles palabras. Fallido, fallido. Garmón se sentó. Sonrió culpable y astutamente. Sonov lo miró con ojos sin ver. El reloj comenzó a sonar en la habitación contigua, y con cada golpe el unificador de almas respondió con el grito ronco. ¡Fallido! Y volvió a reírse, su risa metálica como un resorte enrollado. Giró y hizo muecas. Parecía perderse en la luz eléctrica amarilla y sin vida. Al 12º golpe, la última voz del año que se desvanecía, la voz horrible se silenció. Fallido. Y la horrible risa del monstruo que se desvanecía se apagó. Garmón, verdaderamente regocijándose por su liberación de un destino desafortunado, se levantó y dijo: «¡Feliz Año Nuevo!».